Bilgune Feministatik antolatu dugu zen tailerretariko lehengoa. Igual batzuk jakingo dozue, segurunik, baina, bueno, aurreko urtien abenduen egin zen emakume abertzale eta feministon topaketak, Bilgunetik antolatzen dugu zenak, eta pandemia dela eta, bueno, gure formato oso mugatua izen zen, beraz erabaki gendun, 2021 kabida emotibe bai, bueno, guk landu nahi izen gendun gaiari izala dekolonitatea, Euskal Herria, rizapalkuntza, feminismotik begirada ezberdin eta anitzorreri, bueno, harimuturpia deko zelez, bueno, guzti horrerik abida moteko tailerrakaz aurrera jarraitzi, ez? Eta, bueno, horretako lehengoa izango zane gaurkoa, botere korporatiboak eta transnazionalak, horretarako dekogu Julia Martí, da, bueno, lehengo da feministaldeko kide eta mugimendu feministako kide, baina, bueno, berak lan egiten dugu onmalen, dala, bueno, Latinoamerikako multinazionalen behatoki bat, eta bertatik batez be lan egiten dabe, bueno, transnazionalen impactu, multinazionalen impactu, eta, bueno, botere korporatiboaren ideia guzti horren inguruen, ez? Zelako intzidentzia dekonez bakarrik elmuga herrialdetan, baina, bueno, berton beba izelanko impactu dekoien. Bera batez be ekarri dugu, bueno, mugimendu feministako kide izatetik gain, bueno, eurton, bueno, aurreko urtetik ja emakume mundu martxak hartu daben prozesuari eta egin daben dosier potente baten ekarpena egin izen dabelako botere korporatiboaren inguruko diskurtsoaz, ez? Eta, bueno, ulertzen gendun, horri bebai heltzie guretzako dekolonitatearen diskurtsoan bebai sakontzie zala. Beraz, bueno, ez lusatziarren, berari mongotzate berbie, eta hori, eskerrik asko, Julia. Bueno, azteko eskerrik asko nahiari eta bilgunei gonbidapenagatik. Beti placer bat da Durangora etortzea eta oso pozik nago hemen egoteko. Voy a hacer en castellano porque aún no me animo a hacer todo eso en euskera, así que perdonadme. Bueno, he traído así como una presentación un poco larga, pero vamos a ir haciendo pequeñas pausas, ¿no? No voy a soltar la chapa así todo el rato. Entonces, como además estamos así bastante en familia, podemos ir como haciendo más un diálogo. Yo creo que la verdad es que me hace muy feliz que salgan, como que haya salido durante todo el proceso de la Mundu Marcha y luego pues que sigan habiendo como estos espacios de buscar como sinergias entre el movimiento feminista y las organizaciones que estamos trabajando, todo el tema de las empresas multinacionales y de la impunidad que rodea a las empresas transnacionales, porque son dos ámbitos en los que yo me muevo, pero que normalmente van por separado y creo que tienen muchos puntos en común y que puede ser muy potente todo lo que puede salir de ahí, de articulaciones, de alianzas, de sinergias. Entonces, más que hablar mucho yo, lo que también me interesa es como escucharos a vosotras, pues saber un poco pues qué ideas tenéis sobre este tema, qué cosas, pues por qué hilos podríamos ir tirando como para ver qué posibilidades de seguir como generando estas articulaciones. Entonces, cortarme en cualquier momento o preguntar o comentar lo que sea. Básicamente, o sea, tengo como la idea como de presentar 3 bloques. Uno primero así un poco más introductorio sobre qué entendemos por poder corporativo, un poco, quizás será un poco más teórico, pero bueno, no me voy a enrollar mucho como para situarnos. Luego hablar un poco más de los impactos y ahí creo que puede ser interesante, ¿no? Hacer este debate que puede tener como conexiones con la decolonialidad, de dónde producen estos impactos, qué diferencias hay entre los impactos que se producen en el sur o aquí y un poco de ahí pues ver qué alianzas pueden surgir. Y la última ya más centrada en alternativas y resistencias. Bueno, lo primero,
¿Qué es esto de poder corporativo? Porque es un palabrejo que nos hemos inventado, que a veces quizá no se entiende, pero creemos que es útil para expresar que el poder de las empresas multinacionales es algo que va mucho más allá del poder que pueda tener una empresa como el BBVA o como Iberdrola. O sea, el poder que ejercen estas empresas no se entendería sin toda la articulación que tienen de poder con otras instituciones, con los estados de origen, ¿no?, que llamamos, o pues en el caso del BBVA o de Iberdrola, pues toda la alianza que tienen con gobierno vasco, con gobierno español, con instituciones europeas que las acompañan en su viaje al extranjero, ¿no?, en su proceso de neocolonización de otros territorios, pero luego también todo el papel que tienen los estados que reciben estas inversiones, que también normalmente les ponen, ¿no?, una alfombra roja para atraer estas inversiones. Y esto ocurre tanto en otros países como también en nuestro propio territorio, ¿no? Aquí cada vez escuchamos más cómo les han ofrecido tierras a bajo precio a Amazon para poner su nueva central logística, cómo bueno, se generan diferentes, ¿no?, construyen una nueva, amplían el puerto para que se puedan instalar nuevas empresas ahí, o sea, toda esta política de atracción de inversiones que se produce en todas partes del mundo y que es muy beneficiosa para las empresas transnacionales y también sustenta este poder, ¿no? Y por último, las instituciones internacionales, pues desde la Unión Europea, al Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, todos estos entramados que están por ahí, ¿no?, por encima de los estados, que lo que generan es pues toda una regulación, todo a través de tratados comerciales y de otros mecanismos que también permiten que las empresas pues puedan moverse por todo el mundo, tengan sus intereses garantizados en todo el mundo, ¿no?, y, bueno, y los flujos de comercio y demás funcionen para generar estos beneficios y este poder, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de poder corporativo como para hacer esta mirada más amplia. Y por eso hacíamos, ¿no?, como estos cuatro ejes que nos sirven para entender un poco más cómo el poder de las empresas multinacionales no es solo el poder económico, ¿no?, que quizá es el que es más fácil de entender, ¿no?, pues son empresas transnacionales que acumulan muchísimo poder porque son empresas enormes que mueven muchísimos fondos, capitales, beneficios, etcétera, pero también tienen otras ramas, ¿no?, de este poder que creo que son interesantes para entender las consecuencias que tienen. Eso voy a pasar un poco rápido, pero en el dossier de la Mundumarcha también lo trabajamos bastante y además con ejemplos pues, del BBVA y de Iberdrola para ver cómo desarrollan cada eje, ¿no?, o cada dimensión de este poder. Entonces, si os interesa, pues podéis ir al dossier de la Mundumarcha y verlo más detalladamente. Pero bueno, básicamente sería eso, ¿no? Por un lado el poder económico, ahí utilizamos el ejemplo ese, ¿no?, de comparar el volumen económico de empresas como el BBVA, perdón, que se parece, o sea, que es más grande que el PIB de países como Mali o Estonia, ¿no? Luego, en cuanto al poder social, bueno, creo que cada vez es algo más evidente, ¿no?, como todo el poder que tienen las empresas transnacionales para moldear nuestras vidas. O sea, tanto a nivel de las personas que están trabajando en estas multinacionales, como también a nivel de consumo, a nivel de creación de ideología, a nivel de campañas publicitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Como cada vez más están marcando pues una línea ideológica, un sentido común, ¿no?, que se nos va metiendo en la cabeza como que solo podemos vivir si consumimos con estas empresas, si nos enmarcamos, ¿no?, en su modelo de sociedad, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablábamos de toda la ideología esta del emprendedurismo, ¿no?, del empresario hecho a sí mismo y que al final, ya sea a través de fundaciones, a través del dinero que meten en ¿no?, a nivel en la educación, de las campañas que hacen, como de las estrategias que hacen para meterse en las universidades, en las escuelas, van filtrando, ¿no?, toda esta ideología. En cuanto al poder político, pues tiene que ver con lo que os comentaba antes, ¿no?, de estas relaciones que tienen, de estas alianzas cada vez más estrechas entre gobiernos y empresas transnacionales que cada vez más van de la mano, ya sea en proyectos concretos a través de lo que llamamos las alianzas público-privadas, como pues a través también, ¿no?, de esta construcción de ideología común.
Y bueno, y luego también, ¿no?, con casos concretos de corrupción o de puertas giratorias, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, ¿no?, decía eso de que Atucha, por ejemplo, que forma parte del Consejo de Administración de Iberdrola, ¿no?, en este proceso de puertas giratorias que por un lado han estado en las administraciones beneficiando a las empresas y luego cuando se jubilan o se retiran del cargo público pasan a estas empresas, ¿no?, como pues a recibir lo dado. Y por último, el poder jurídico, quizás es el más difícil de explicar, pero también es bastante fácil de entender, que es todo el entramado que permite la impunidad de las empresas transnacionales. Cuando hablamos de impunidad, pues hablamos de que empresas en el sur global, pero también aquí, pueden vulnerar derechos, pueden producir, ¿no?, pueden operar de formas que generan muchísimos impactos, que vulneran derechos humanos y salir casi impunes o si no del todo, al final los últimos responsables quedar impunes, ¿no? Yo creo que aquí tenemos el ejemplo muy cercano de Zaldívar, que no sabemos qué va a pasar, pero de momento se ha salido todo el mundo de rositas. Y bueno, y en el sur global tenemos muchísimos ejemplos de proyectos corporativos que han generado muertes, asesinatos y demás, y que ahí no hay ningún responsable, ¿no? Y eso, bueno, si queréis, luego podemos contar un poco más por qué es, pero así muy brevemente, esta impunidad se debe a, por un lado, que los sistemas jurídicos nacionales están cada vez más debilitados o hay un entramado jurídico, ¿no?, una desregulación normativa y una debilidad de los propios sistemas que impiden que se pueda llevar a la justicia a estas empresas en el ámbito nacional o estatal. Y en cambio, a nivel internacional no hay mecanismos vinculantes para hacer que las empresas cumplan con sus obligaciones de respetar los derechos humanos, ¿no? A nivel internacional lo único que hay son sistemas voluntarios, ¿no?, pues a través de la responsabilidad social corporativa, que es como mecanismos de lavado de cara, de sí, somos muy responsables, pero luego no hay nadie que lo compruebe, ¿no? Y claro, mientras hay todo este mecanismo, ¿no?, todos estos sistemas que permiten que queden impunes, eso se contradice, ¿no?, o se confronta con un sistema muy bien articulado para garantizar la seguridad jurídica de estas inversiones y de estas empresas, ¿no? Si hay cualquier acto político o social que pueda llegar a afectar un interés corporativo, se va a activar súper rápidamente todo el sistema que permita garantizar que a esta empresa no le pase nada, ¿no? Y ahí vemos cómo desde, pues no sé, todas las indemnizaciones que hay que pagar cuando se intenta frenar un proyecto, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, aquí no hay una empresa detrás, es el propio gobierno vasco, pero bueno, hay un interés, ¿no?, económico que va a estar muy garantizado jurídicamente. Y a nivel internacional lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en uno de los casos así más ejemplares es el caso de Texaco, de Chevron Texaco, la petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Ahí la población indígena de la Amazonía se organizaron y llevaron a juicio a la empresa, consiguieron una sentencia que tenía que indemnizar, la empresa tenía que indemnizar a los pueblos, tenía que reparar, tenía que pagar, ya no me acuerdo del importe, pero era un importe pues obviamente no resolvía todos los impactos, pero podía servir para reparar un poco el daño. Y lo que hizo la empresa es irse del país, llevarse todos los fondos que tenía en el país y no pagar nada. Y entonces, desde entonces, la organización que está ahí pues, intentando conseguir justicia ha intentado demandar a la empresa por el mismo caso en otros países donde tiene operaciones para ver si en otros sitios podía conseguir que... Pero obviamente, como no hay un sistema internacional que obliga a las empresas a responsabilizarse de los daños que cometen, pues no lo han conseguido. Pero en cambio, si en Argentina deciden nacionalizar YPF, ¿no?, que era una empresa de Repsol, ahí sí se activan todos los mecanismos de los tribunales de arbitraje que están vinculados a los tratados comerciales, a la empresa le tienen que pagar una indemnización enorme, o sea, no hay ningún Estado que pueda ir en contra de un interés corporativo sin que tener que pagar indemnizaciones enormes o sin tenerse que enfrentar a estas estructuras jurídicas, ¿no? Entonces, ahí se ve esta simetría. Bueno, muy rápidamente, dentro de estos 4 ejes del poder corporativo y de los impactos que luego vamos a ver un poco más,
vamos a ver cómo hoy en día se están reforzando todos estos impactos y se está ampliando, ¿no?, este poder corporativo por una reconfiguración del propio sistema capitalista que necesita hacer frente a 3 crisis superpuestas, ¿no? Por un lado, la propia crisis de reproducción del sistema capitalista, ¿no?, de la crisis permanente en la que estamos inmersas desde 2008, luego que está vinculada también a lo que se llama la crisis financiera debido a un excedente, ¿no?, de financiarización y demás. Eso es más difícil de explicar, pero bueno, ¿no?, como que ya no saben dónde invertir todo el dinero que generan a través de las finanzas. Y lo último también el colapso ecológico y el agotamiento de recursos que obviamente el propio capitalismo también sufre, ¿no? Entonces, para hacer frente a estas crisis superpuestas, están como avanzando en nuevos procesos pues para seguir mercantilizando cada vez más esferas de la vida, seguir abriendo nuevos nichos de negocio para intentar sobrevivir, ¿no? Y por eso se profundizan cada vez más los impactos. Y bueno, así como brevemente 4 de los ejes que yo creo que van a ser como los ejes de disputa con el poder corporativo en los próximos tiempos, sería por un lado, bueno, algunos que ya vienen desde hace un tiempo, ¿no?, sería todo el tema de los nuevos tratados comerciales que se siguen firmando, el tema de la digitalización, ¿no?, que la venden como una salida a la crisis ecológica, pero que en realidad no lo es. Ahora vamos a poner un vídeo que explica un poco más eso. Luego también todo el tema de la mercantilización, que es un tema que a las feministas nos tiene que preocupar mucho porque, por ejemplo, todo el tema de los cuidados va a ser uno de los nichos de negocio, ¿no?, que se están viendo, y con la pandemia aún se ha visto más, que van a ser como un ámbito fundamental del que se pueden extraer recursos, ¿no?, y mercantilizar, y ahí la propia Unión Europea también en sus planes que está haciendo para la recuperación, lo que llaman la recuperación económica y tal, meten por un lado todo lo que tiene que ver con capitalismo verde, pero por el otro lado también todo el tema de cuidados y economía de servicios y demás. Y por último, pues eso, ¿no?, el capitalismo verde, buscar nuevas líneas de negocio pues en las energías renovables, en todo lo que puedan maquillar de verde. Internetera konektatuta, telefono mugikorra erabiltzerakoan, jendearekin hitz egiterakoan, informazioa eskuratzerakoan, argazkiak ateratzerakoan edo mapetan bisitatu nahi ditugun lekuak bilatzerakoan, datu asko sortzen eta biltzen dira. Internetera konektatuta ez daudenak ere, hori da munduko ia biztanleria erdiaren kasua, datuak ekoizten dituzte. Segurtasunaren izenean ezarritako sentzorez eta kamerez betetako hirietan bizitze hutsarekin. Garraio publikoko txartelak erabilita, lan egiten duten eraikinetan sartzeko biometrien bitartez. Datuak odeira doazela entzuten dugu. Baina odei deitzen duten horrek oso lurralde zehatzetan errotutako azpiegitura du. Asko dira datuak biltegiratzeko eta prozesatzeko beharrezkoak diren zerbitzariak. Eremu handietan daude, Estatu Batuetako edo Europako herrialdeetan oro har. Energia asko kontsumitzen dute eta jabeak dituzte. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Applek datu guztien 180 dute. Virtuala den guztiak oinarri materiala dauka. Bidaltzen ditugun mezuak, bizitatzen ditugun guneak, edo argitaratzen ditugun argazkiak bideratzaileetatik, routerrak, zerbitzarietatik, itsaspeko kabletatik pasatzen dira. Horiek ere jabeak dituzte eta berriz ere helmuga zehatzak dituzte Estatu Batuetan. Kapitalismo digitalak estraktibismo eta esplotazio handia behar ditu oraindik. Koltana eskuratzeko lasterketan, gailu digital askotan dagoen elektroeroalea, Kongoko Errepublika Demokratikoa liskarren gatazka armatuen eta emakumeen kontrako indarkeriaren eszenatoki bihurtu zen mineral horren ustiaketa lurraldeetan. Eta Bolivia, 2019an estatu kolpea jasan zuena, litio erreserba handiko herrialdea da. Telefono edo auto elektrikoen baterietarako funtsezkoa dena. Ekonomia eta politika ez daude bereizita. Appleen telefonoak lan erritmo jasangaitzean ekoizten dira Txinako Foxconn lantegietan. Eta adimen artifizialak funtziona dezan, milioika pertsonak mikrolan digitala delakoa egiten dute. Transkripzioak, itzulpenak, edukien moderazioa, irudien identifikazioa, algoritmoen monitorizazioa, munduan zehar baldintza oso eskasetan egindako beste lan askoren artean. Plataforma enpresen esku dauden entrega eta zaintza zerbitzuek sustatutako lan prekarioak ere ezin ditugu ahaztu. Agronegozioaren enpresek digitalizazioaren logika berari jarraitzen diote eta euren kontrola zabaltzen ari dira dronak eta sentsoreak landan txertatuta. Gailu horiek klimari lurzoruaren ezaugarriei eta nekazariek erabiltzen dituzten teknikei buruzko datuak biltzen dituzte.
Gure gorputza harreman eta elkarbizitza sozialek digitalaren materialitatea ere osatzen dute. Datuak ez dira berez existitzen, gure elkarbizitzak ekoizten ditu. Opakutasuna esaten diogu, enpresa horien jabek diru asko irabasteko baliatzen dituzten kodeek eta algoritmoek nola funtzionatzen duten jendeari jakinaraztea ekiditen dutenean. Teknologia horiek benetako pertsonek programatzen dituzte, eta gizarte kapitalista egituratzen duten arrasakeria eta matxismoa birproduzitzen dituzte. Teknologia giza ekoizpena da, beraz, norgehiagokaren ardatz ere bada. Eta gu, emakumeok, herri mugimendu antikapitalistetan borroka honetan gaude, jakintzak, borrokak eta alternatibak eraikiz. Talde eta kolektibo eragileek sortutako teknologia libreen alde eginez. Eta egunero, kaleetan, sareetan eta landaguneetan borrokan, vigilantziarik eta pertsona zein natura esplotaziorik gabeko gizarte baten alde. Es uno de los vídeos, ahora sí, que se sacó ahora con la quinta acción de la Mundu Marcha. Hay otros dos que también los podéis ver, ahora no los voy a poner para no quitar más tiempo, pero bueno, también yo creo que son interesantes. He puesto este porque quizás es el más desconocido, todos los impactos que tiene la digitalización, pero bueno, el tema del otro es sobre tema alimentario y otro sobre la industria textil, creo que era, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que merecen la pena. Bueno, hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda de todo lo que he contado del poder corporativo. De momento es abrumador, ahora vamos a aterrizar un poco para que sea más palpable. Bueno, ahí también es un poco abrumador todo esto, pero voy a intentar resumir un poco. Esos serían como algunos de los impactos que producen las empresas transnacionales, ¿no? en su trabajo. Claro, ahí, o sea, cuando hablamos de los impactos del poder corporativo, creo que es importante, por un lado, entender que hay como unos impactos más estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el modelo capitalista que refuerzan, ¿no? Y que amplían, y luego también impactos ya como más concretos, más territorializados, que quizás son como los más fáciles de alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hago como un poco mix, pero intentando siempre llevarlo como a lo más concreto, que es por donde podemos empezar a desmontarlo. Bueno, algunos son bastante obvios, yo creo que todo el mundo, ¿no? Que los habréis pensado, pero así como para hacer un breve repaso, pues por un lado, ¿no? Todos los procesos de despojo y privatización de bienes comunes, de servicios públicos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la impunidad corporativa, ¿no? Que ya os he contado. Toda la parte de impactos medioambientales que tienen que ver con contaminación, impactos sobre la biodiversidad, aumento del cambio climático, pues, o profundización, etcétera. Luego, a nivel de trabajo, ¿no? Hay un avance cada vez mayor de vulneración de derechos laborales, de generación de explotación, que además luego me centraré un poco más en los impactos que tienen sobre las mujeres, pero que también, ¿no? Hay una línea patriarcal muy evidente. Yo creo que con el tema laboral es algo que quizá desde las organizaciones que trabajamos temas de multinacionales quizá hemos dejado más de lado porque nos hemos centrado más en los impactos territoriales o socioeconómicos, ¿no? Más de los megaproyectos y demás, pero creo que es uno de los ejes que es fundamental, ¿no? Que vamos a poner sobre la mesa, y desde el feminismo yo creo que también es fundamental que lo abordemos, tanto por las condiciones laborales en los sectores más feminizados, ¿no? Que cada vez se van a ir ampliando más, porque como hemos visto en el vídeo, empiezan a aparecer nuevos sectores también precarizados, ¿no? O se amplían las estrategias de precarización. Aquí aún no ha llegado, pero empiezan a haber aplicaciones de estas, pues como las aplicaciones de Uber o sea, de compartir trabajo, ¿no? Que se supone que es compartir trabajo, pero que realmente es trabajo explotado, pues empiezan a haber también en relación a trabajos de cuidados, ¿no? Que yo creo que aquí aún no han llegado, pero hay que estar alerta porque cualquier día llegan también. Bueno,
todo lo que tiene que ver también, ¿no?, con la profundización de las desigualdades, que es por un lado por el tema de la explotación laboral, pero también por todo el encarecimiento de la vida derivado de la mercantilización y demás. Luego yo creo que es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la ruptura de tejido social y comunitario, con la generación de conflictos, ¿no?, en las comunidades, en los pueblos. Y creo que además es un tema del que tenemos que aprender mucho de las defensoras latinoamericanas, ¿no?, que es una de las cosas que siempre ponen encima de la mesa, pero que también nos puede servir para ver procesos que se dan aquí, ¿no? Cuando, pues no sé, por ejemplo, cuando hablamos de Petronor en Musquis, ¿no?, y que todo el mundo dice, bueno, pero la gente del pueblo pues le parece bien porque pagan muchos impuestos. Entonces, como poder entender qué está pasando ahí en clave de tensiones dentro del pueblo, de intereses contrapuestos, de también como engaños o formas, ¿no?, como de cooptar a la gente, todas las estrategias estas que ponen en marcha las empresas transnacionales, que a veces cuando nos hablan del megaproyecto X en Latinoamérica, pues nos lo explican y lo vemos muy claro, pero en cambio con los proyectos que tenemos aquí, pues nos cuesta más verlo, ¿no?, porque claro, de golpe es nuestra vecina, ¿no?, con la que tenemos que confrontar. Luego, obviamente también, ¿no?, sí, con todo este proceso de privatización y de extranjerización, ¿no?, de dejar sectores estratégicos en manos de empresas transnacionales, que aunque sean propias, cada vez menos funcionan en base a criterios nacionales, ¿no?, y realmente pues nos da igual que sea Iberdrola o sea X empresa, porque en realidad están actuando en base a los intereses de sus accionistas, ¿no? Entonces eso también produce una pérdida de soberanía, ¿no?, y de capacidad de autodeterminación, que se hace más evidente y más fuerte en el caso de los pueblos indígenas, ¿no?, que tienen unos derechos específicos de autogobierno sobre sus territorios que las empresas vulneran. Y por último, eso quizás sí que se ve más en otros países, todo el proceso de criminalización y de represión muy duro, con a veces pues procesos eso, ¿no?, de asesinatos o de muertes en la confrontación. Y si miramos más como desde la perspectiva feminista, ¿cuáles serían los impactos pues, desde una perspectiva, ¿no?, de feminista, de género, no solo sobre las mujeres, sino también, ¿no?, cómo refuerzan los patrones patriarcales? Pues vemos, por un lado, obviamente, la división sexual del trabajo y todo lo que tiene que ver con la gestión de los cuidados. Es un tema con el que yo me peleo bastante con las organizaciones que trabajamos desde una mirada más clásica al tema de las multinacionales, porque dicen, bueno, pero si los cuidados no están en manos de las transnacionales no es un tema que nos afecte. Pero obviamente desde una mirada feminista yo digo, si es que tenemos que asumir, ¿no?, lo que decimos las economistas feministas desde hace mucho tiempo, que sin todo el modelo de cuidados, ¿no?, de cuidados explotados, precarizados o no pagados, no se sustentaría todo lo demás, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en cómo introducimos, ¿no?, este análisis de la economía feminista también en el análisis de cómo han podido surgir o sostenerse las empresas transnacionales. Luego, claro, cuando hablamos de mayores desigualdades, de encarecimiento y mercantilización de la vida, pues eso tiene obviamente un impacto directo sobre las mujeres, que son las encargadas de sostener la vida, ¿no? En un contexto cada vez más adverso para sostener la vida, ya sea porque suben los precios o porque te privatizan el agua o te la contaminan o te quitan la tierra donde tenías tu huerta, ¿no? Eso tiene un impacto más directo sobre las mujeres, que son las que en este sistema tienen la responsabilidad de sostener la vida. Una precarización que va hasta cosas tan básicas como, por ejemplo, que en un caso que estoy ahora investigando, que te hagan un nuevo megaproyecto de un parque solar enorme, que te lo cierran, ¿no?, y de golpe, para ir a la comunidad al lado, que es donde está la escuela de tus hijos, tienes que bordear todo este megaparque solar en vez de poder ir directo, ¿no? O sea, que realmente a veces no nos podemos imaginar como con la cantidad de formas que tienen las empresas multinacionales de fastidiarnos la vida. Bueno, en relación al ámbito laboral, pues lo que decía antes, ¿no?, cómo se sigue profundizando en las brechas salariales, la segregación horizontal y vertical. También
ahí es como interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las maquilas, con cómo se ha aprovechado que la precarización o la situación de mayor vulnerabilidad en la que sitúa el patriarcado a las mujeres para generar una rebaja de condiciones laborales, ¿no? Y eso, bueno, también aquí en realidad, ¿no? Porque si hablamos de brechas salariales es por algo, pero en las maquilas se ve de forma muy clara cómo de golpe a ciertas industrias les interesa contratar a mano de obra femenina porque las pueden explotar más. Y además lo que dicen, por ejemplo, investigadoras que han estudiado el fenómeno en México, dicen cuando por lo que sea, se empiezan a mejorar las condiciones laborales porque, yo qué sé, aumenta a nivel pues de organización laboral o porque aumenta la rentabilidad de las empresas y algo cae también a que mejoran las condiciones laborales, se vive un proceso contrario, ¿no? Se empiezan a masculinizar estos trabajos, ¿no? Y las mujeres son de nuevo desplazadas a otros sectores más precarizados, o sea, que es súper perverso. También es grave el tema de cómo se relaciona la violencia corporativa con la violencia patriarcal. Eso sí que no lo he pensado mucho cómo se podría interpretar en nuestro contexto, pero en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Como lo plantean las defensoras del territorio y derechos humanos, es evidente, ¿no? Hay un informe que creo que es muy interesante de Miriam García Torres, de Ecologistas en Acción, que habla de o sea, que es la primera que sacó un informe con una mirada ecofeminista a los megaproyectos, y ella dice que las empresas multinacionales producen una masculinización del territorio, que es una palabreja un poco así, pero que creo que nos sirve muy bien para entender todo el entramado, ¿no? de procesos que se ponen en marcha una vez llega una empresa a un territorio, ¿no? Porque claro, tiene que ver con un aumento de la violencia debido a que llegan trabajadores, la mayoría de las veces hombres, blancos, ¿no? con un mayor poder adquisitivo, que producen, que aumentan, ¿no? la demanda de servicios sexuales y entonces aumenta la prostitución y también la trata, pero luego también introducen formas de decisión, de toma de decisiones pues, patriarcales, occidentales, que rompen con las formas de decisión asamblearias o comunales, sobre todo en caso de pueblos indígenas o pueblos campesinos que en México, por ejemplo, tienen sistemas propios de toma de decisiones y de autogobierno, ¿no? que las empresas llegan a romper. Entonces, es como todo un entramado. También se produce una militarización del territorio muchas veces, porque para defender estos megaproyectos pues necesitan que llegue el ejército o la policía a defenderlos, ¿no? Aumentando también la inseguridad. Entonces, es todo... Seguramente no podemos analizar ninguna de estas cosas por separado, pero sí que producen todo ello, ¿no? Y obviamente luego ya en casos concretos, ¿no? Como denuncia, por ejemplo, Lolita Chávez o otras mujeres defensoras, cuando se utiliza específicamente el hecho de que sean mujeres para hacer una difamación o un acoso específico, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, amenazando a sus familias, ¿no? Utilizando su rol como mujeres también para generar también tensiones dentro de la comunidad, para decir que estas mujeres no son... no están cumpliendo con el rol ¿no? Pues patriarcal que deberían que cumplir, entonces eso también las pone en una situación pues más compleja, etc. No sé si ahí tenéis algún ejemplo más que quizá de haber escuchado a Lolita o de haber pensado también procesos que puedan pasar más a nivel de Durango y demás, si se os ocurre algo más. Bueno, ahí os traigo algunas fotos. Eso quizá habéis escuchado, ¿no? De hablar del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, que es uno de los casos que siempre nombramos porque es como uno de los megaproyectos de Iberdrola, bueno, en los que participa Iberdrola, que han generado más impactos y que han generado una resistencia muy fuerte en México. Justo estuvo
Bettina Cruz, una de las defensoras de ahí, en una de las charlas que hicimos con la Mundo Marcha, que está grabada también, si queréis verla, hacemos publicidad. Y bueno, yo creo que es un ejemplo además como bastante fuerte de cómo las renovables también pueden tener impactos enormes, ¿no? Y porque es un megaproyecto, no me acuerdo si son como 900 molinos o más, que ha despojado a las comunidades de sus tierras, que eran tierras comunitarias que las han privatizado, que han generado también, pues eso, ¿no? Militarización y represión. Luego, estas dos fotos son dos ríos de México en los que estuve el año pasado en una caravana que organizaron organizaciones mexicanas de defensa del medio ambiente para denunciar los infiernos industriales. Y la de arriba es el Atoyac, en Puebla, en una zona donde hay empresas vascas, entre ellas Gestamp y CIE Automotive. Luego os cuento un poco más. Y esta es en el Salto, en Jalisco, que también hay algunas empresas de temas de informática. En el caso de Puebla, que es uno de los casos que estoy investigando ahora, a ver, yo ahora no puedo decir Gestamp o CIE están contaminando el río y están produciendo todos estos impactos, pero sí que es verdad que estas empresas, en concreto Gestamp, que tiene dinero público porque hay una sociedad pública apoyando la implantación de Gestamp ahí, se han ido a Puebla porque están vendiendo autopartes partes de automóviles que entran dentro de la cadena de producción de Volkswagen y de Audi. Entonces, una de las cosas que decimos desde OMAL y desde la gente que estamos trabajando estos temas es que no podemos entender los impactos de las empresas transnacionales aisladas, ¿no? O sea, no podemos ver solo cómo actúa Gestamp cuando se va a México, sino que tenemos que entender cuáles son los impactos que genera todo el sector industrial y toda la cadena productiva en la que se inserta, ¿no? Y una de las cosas que dicen las comunidades que viven en la zona de Puebla y de alrededores es que desde que llegó Volkswagen a Puebla y desde que se ha generado como un polo industrial del sector automotriz en la ciudad y en los alrededores, se ha generado una contaminación enorme del río que está produciendo enfermedades muy graves, ¿no? Tienen unos índices de cáncer y de enfermedades y de abortos espontáneos y de enfermedades renales que multiplican por 2 o por 3 la media nacional por culpa de la contaminación. Eso es una de las cosas que traigo aquí sin tener aún como todos los datos y todas las conclusiones, pero creo que es importante que empecemos a pensar, ¿no? Cómo vamos a fiscalizar o cómo vamos a controlar qué hacen las empresas, no solo las grandes que podemos entender, ¿no? Que ya pues, podríamos imaginarnos que Iberdrola y BBVA actuaban solo pensando en sus beneficios, sino también otras quizá un poco más pequeñas que tienen apoyo público fuerte, con unas subvenciones grandes o con apoyo concreto, pues eso, ¿no? Con empresas públicas detrás, para empezar también a preocuparnos por cómo están actuando y obviamente en el caso, por ejemplo, de Gestamp, yo les diría y al gobierno vasco cuando las apoya, que deberían cumplir no solo los estándares mínimos de cumplir la legalidad mexicana, sino que tendrían que cumplir los mismos estándares que les pedimos aquí, ¿no? Porque no puede ser que por el hecho de irse a otro país puedan actuar pues contaminando más o vulnerando derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, eso tenemos que enterarnos un poco más de cómo están trabajando ahí, pero en México, por ejemplo, es bastante común el tema les llaman los contratos de concertación con sindicatos falsos, ¿no? Donde no hay negociación colectiva y todo parece indicar que en la planta de Gestamp en Puebla tienen un contrato con una de estas centrales sindicales amarillas, ¿no? Ahí les llaman charras. Entonces,
creo que son temas que también nos tienen que empezar a preocupar y desde el movimiento feminista no sé cómo podríamos también pues hacer alianzas con todas estas mujeres que están peleando para que les devuelvan el río, ¿no? Para que dejen de contaminar, porque obviamente cuando se generan todas estas contaminaciones y esta enfermedad también tiene un impacto concreto sobre las mujeres, no solo por las enfermedades específicas, sino porque las que sostienen a la comunidad y a las familias cuando todo el mundo se enferma, pues obviamente son las mujeres, ¿no? Bueno, y ahí, para no mirar solo hacia afuera, os traigo eso, ¿no? Porque además es verdad que una de las cosas que vimos en la caravana esa que se llamaba el Toxic Tour es que decían, íbamos con algunos ecologistas de aquí más mayores y decían, bueno, un río así también lo hemos visto en Euskadi, ¿no? El río de Durango seguramente hace unos años también estaba así, ¿no? Y aún seguimos teniendo problemas de contaminación, ¿no? El tema de la papelera o el tema de Petronor, ¿no? Entonces, ahí también decíamos, bueno, ¿qué alianzas podríamos hacer? ¿Cómo podemos reinterpretar también desde una mirada decolonial el hecho de que, vale, hemos conseguido limpiar nuestros ríos, pero entonces toda esta mierda, ¿dónde se ha ido, ¿no? Y cómo podemos hacer para que ni nuestro río ni los ríos de otros lados estén contaminados. Bueno, y otros ejemplos, ¿no? de aquí más cercanos, pues vuestras torres que habéis conseguido parar, bravo. Bueno, y por eso yo terminaba esta parte de los impactos, no sé qué hora es, diciendo eso, ¿no? Creo que es una de los ejes que podrían, de los que tirar para empezar a pensar articulaciones, que es la idea esta de un enemigo común. Obviamente reconociendo que los impactos son diferenciados, ¿no? Y que seguramente no estamos en las mismas condiciones para pelear contra las multinacionales de aquí o en un país donde hay crimen organizado, donde hay unas condiciones, ¿no? de partida pues mucho más difíciles, pero al fin y al cabo los impactos pues, pueden ser bastante parecidos o los que están detrás también pueden ser los mismos. La verdad es que es uno de los frentes ahí, pero ¿quién te financia una investigación de Mondragón? Pero sí, o sea, sin saber realmente qué pasa de puertas adentro de sus fábricas, o sea, no sé quién era de sus directivos que decía, bueno, Mondragón es una cooperativa en Euskadi y una empresa transnacional de puertas afuera, o sea, ellos mismos lo afirmaban así, o sea, que es evidente que quizá sí que, o sea, esto es otra cosa que es como donde se intentan agarrar tanto el gobierno vasco como las propias empresas vascas cuando les empezamos a criticar un poco estas cosas. Es como, bueno, nosotras tenemos un modelo vasco de internacionalización, ¿no? Y empiezan a decir como que su modelo es diferente. Y quizá es verdad que si comparas, ¿no? Si entráramos a comparar pues las condiciones, yo qué sé, de la empresa X y de Gestam o de Mondragón o de quien sea, quizás sí que es verdad que puede ser que hay algunas ¿no? condiciones un poco mejores o a nivel de ambiental quizá no son tan rastreros, tal, pero igualmente siguen yéndose a estos países para rebajar estándares laborales y ambientales, ¿no? O sea, solo ya en sí el esquema de internacionalización empresarial está basado en eso, en aprovechar la división internacional del trabajo, en aprovechar ¿no? como la desregulación ambiental y demás. Y ahí yo creo que no ha salido como el tema también, ¿no? Como más por este grupo de, bueno, es que esto es el modelo, aquí tenemos el PNV ¿no? que basa, ¿no? toda su estructura política, económica, su sustento como partido en este modelo. Y luego también todo el tema de cómo la justificación del empleo lo justifica todo, ¿no? Yo creo que son dos ejes, ¿no? Ahí como que tenemos ahí como metidos. Y creo que las feministas nunca hemos tocado estos temas, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema que está bien del feminismo, que hemos puesto el foco en lo que las argentinas llaman los temas menores, ¿no? Como la vida cotidiana, lo particular, ¿no? Como lo más pequeño, lo más concreto, lo más del día a día, que creo que era un trabajo muy necesario y que teníamos que estar las feministas ahí para visibilizar y para decir, oye, lo que pasa de puertas adentro de las casas es importante. Pero para mirar tanto hacia dentro de las casas nos hemos olvidado de la parte más estructural, ¿no? Y creo que, y luego ahora vamos un poco a las alternativas, pero creo que es verdad que a veces hacemos el salto muy rápido vale, pues nuestro modelo cuál es,
y no pensamos en estrategias para ir en contra de este gran modelo económico-político también sustentado, que no le hacemos ningún daño, porque si empezamos a ir a nuestras propuestas de alternativas, ¿no?, más pequeñas, más concretas, más cotidianas y demás, son cosas que a veces además pues acaban siendo solo parches, porque si no le arañamos un poco al modelo más macro, pues poco vamos a cambiar, ¿no? Entonces creo que es una reflexión interesante decir, vale, y las feministas ahí, bueno, bravo por Bilgune si metisteis en el cartel CAF y generasteis esto, porque creo que hay que empezar a hacer, y creo que una de las cosas que tenemos que recuperar también es la idea de la solidaridad internacional también dentro de los propios trabajadores, ¿no? O sea, ¿qué articulaciones se podrían generar ahí entre trabajadores de Gestam de aquí y trabajadores de México o de CAF? O sea, ¿cómo podríamos generar ahí sinergias que sirvieran? Y también cómo podríamos empezar a pensar otro modelo de desarrollo que no estuviera basado en ir a explotar otros territorios, ¿no? Quizá no podemos simplemente volver a traer las fábricas para acá y olvidarnos de México, de China o de Taiwán, pero tenemos que empezar a pensar hacia dónde iríamos, ¿no? Y ahí, no sé desde el feminismo mucho que podríamos decir, pero quizá podrían salir temas interesantes. Bueno, y ahora sí, vamos a las resistencias y alternativas. Bueno, ahí os he metido también como algunos ejemplos, precisamente eso, ¿no? Como de denuncia del modelo, que creo que son interesantes. Pues eso, por ejemplo, el caso de Chevron Texaco ya os lo he comentado. Luego está toda la campaña de boicot y desinversiones con el tema de Palestina, ¿no? que ha sido donde hemos colocado ahí a CAF pues un poco en el punto de mira. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? La campaña BDS de cómo articular la solidaridad política y económica con Palestina. Tenemos el ejemplo, ¿no?, de la Marcha Mundial de Mujeres, ¿no?, y la alianza con Rana Plaza, que denunciamos cada año el derrumbe de Rana Plaza en el que murieron 1000 trabajadoras, bueno, más de 1000. Y bueno, y las luchas, ¿no?, también a nivel sindical, feministas. Luego hablamos también, ¿no?, como de diques de contención. O sea, yo siempre digo que para mí el escenario ¿no?, como futuro sería que la mejor transnacional es la que no existe, ¿no? O sea, la idea esa de que podemos mejorarlas, de que podemos intentar que no vulneren tantos derechos o que no generen tantos impactos, para mí es falsa. Pero sí que es verdad que mientras no conseguimos que desaparezcan, tenemos que intentar ponerles diques de contención pues a través de regulaciones y demás. Entonces, bueno, ahí os pongo algunos ejemplos. Una que quizá puede ser interesante y bueno, que ahí podríamos intentar también ver qué articulaciones puede haber con el movimiento feminista, es una propuesta que están haciendo desde Euskal Herria Kapitalari Planto, que no sé si conocéis, es una campaña que se creó un poco a raíz de las movilizaciones que hubo contra el TTIP, contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Pues una vez pasó como toda la fase de TTIP, un grupo de organizaciones, sobre todo más alrededor de Bilbao, pero bueno, están sindicatos, el ALA, PSK, luego están pues organizaciones ONGs, REAS, ¿qué más? Bueno, o sea, es como bastante representativa, así como de bastantes organizaciones vascas, aunque de momento opera más desde Bilbao. Y van a hacer una propuesta, bueno, están preparando una propuesta para demandar que se cree un centro vasco de empresas y derechos humanos, que es un poco como la idea de que se genere como una institución, ¿no?, como un espacio dentro de la institución que controle qué hacen las empresas cuando se van al exterior. No lo vamos a conseguir, pero al menos vamos a generar toda esta reflexión de qué hacen las instituciones y un poco empezar a criticar, ¿no?, esta idea de que las empresas se internacionalicen es bueno de por sí y nos va a traer beneficios a todas, ¿no? Cuando luego vemos que se van y cierran sus plantas aquí, ¿no? Pues volvemos a Gestam, está generando, bueno, Tubacex, no sé, todas, ¿no? Tienen plantas fuera y luego cierran o despiden a gente aquí, ¿no? Entonces, esta idea de que la internacionalización es buena de por sí, hay que ir desmontándola. Bueno, y lo último ya, y ahora sí, las alternativas. Bueno, pues mientras intentamos que desaparezcan, intentamos ponerles diques de contención, también lo que podemos ir haciendo es ir desenchufándonos, ¿no?, de nuestras vidas, ir dependiendo cada vez menos de las empresas transnacionales.
y depender menos, tanto a nivel individual y colectivo, comunitario, como también a nivel de modelo económico, ¿no? O sea, yo creo que eso también puede estar, pues lo podemos hacer en todas las escalas, ¿no? Como pueblo, como barrio, como tal de feminista, como asociación. Y ahí, bueno, hemos puesto estas 4, ¿no? Que también las poníamos en el dossier de la Mundo Marcha, pero seguro que podrían surgir más, pero bueno, son como las que creo que están más desarrolladas en la línea de ir generando un modelo económico, productivo y reproductivo alternativo al actual. La soberanía alimentaria creo que no hace falta explicarla mucho, ¿no? Sería la idea esa de dejar de depender de las cadenas globales. En el ámbito en el que está más desarrollado es en el alimentario, pero creo que la noción de soberanía podría servir para todo, ¿no? Para la soberanía energética, para la soberanía digital, bueno, cultural, no sé, todo lo que se nos ocurra. Pero bueno, creo que además justo con la pandemia se ha abierto ahí como una ventana de oportunidad de ver que esta dependencia de las cadenas globales, de los flujos económicos globales, es súper vulnerable, ¿no? Nos genera una vulnerabilidad tremenda, ¿no? O sea, que vale, se acabó el papel de váter, que no fue grave, podemos vivir sin él, pero otro día se puede acabar, no sé, algo que sea como, ¿no? La fruta, ¿no? En Madrid estuvieron bastante tiempo sin fruta. O sea, es grave depender de cosas tan básicas de que nos lleguen de otros países. Bueno, luego está todo el ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? Como otra forma también de generar empleo, ¿no? Para salir de esta dependencia de que la única forma de generar empleo es que te llega una gran empresa a tu pueblo y genere puestos de trabajo. Bueno, hay otras formas de generar desarrollo más locales. El tema también, ¿no? Del modelo de cuidado y cómo avanzamos hacia una noción de derecho colectivo, ¿no? Que tenga en cuenta tanto la necesidad de cuidados como también la necesidad de que las cuidadoras o la gente que ejerce estos cuidados tengan unas garantías, ¿no? Ay, se me ha ido. Bueno, y luego economías comunitarias también, ¿no? En el sentido de que no todo tiene por qué ser mercantilizado o monetarizado, sino que también podemos empezar a resolver necesidades pues, por fuera del mercado, por fuera de los intercambios económicos. Y más en lo concreto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues hoy salimos de aquí, mañana. Una de las cosas que surge siempre, ¿no? en estas charlas es el tema del consumo, ¿no? Y normalmente nos cuesta, o sea, nos es más fácil pensarlo en lo individual más que en lo colectivo. Y yo siempre insisto en lo colectivo porque creo que, bueno, que nos pasemos cada una, que dejemos de tener nuestra cuenta en el BBVA o nuestra electricidad con Iberdrola, creo que es importante porque si nos salimos de ahí, pues vamos a apoyar cooperativas financieras o energéticas que les va a ir mejor con nuestros recursos, pero con eso no cambiamos nada, ¿no? La forma de cambiar es realmente consiguiendo que en nuestro ámbito más cercano pues se vayan generando también estas alternativas que puedan ir creciendo, ¿no? Entonces creo que cada vez más, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo hemos trabajado más desde el feminismo, va a ser necesario pensar en formas de militancia que no sean solo en lo teórico o en lo más de denuncia, sino que también tengan una parte de producción, ¿no? de la vida y reproducción de la vida, de generar formas de sostener la vida en lo más inmediato, desde la energía que consumimos, los alimentos que consumimos, de qué forma vivimos, etcétera, ¿no? Otro frente ahí, temón, que aquí no se puede tocar es el tema de la propiedad privada, ¿no? Y de comprarse un piso a partir de los 30 años o los 40, ya no sé. También, ¿no? O sea, yo creo que cuando pensamos en las alternativas, pues además pues, tenemos que empezar a ir un poco más allá de lo fácil, ¿no? O sea, es verdad que pues eso, pasarnos a Fiare o a Goyener, bueno, puede tener su momento burocrático de ir a la oficina, pero luego es fácil. Tenemos que empezar a pensar un poco más, o sea, cómo podemos transformar nuestras vidas, no solo desde lo individual y desde el flagelarnos, ¿no? Porque eso también es algo muy poco feminista, ¿no? Generarnos no culpa y responsabilidades, pero sí pensando como de forma colectiva cómo podemos hacer para acceder a las necesidades pues, más básicas de otras formas.
Y bueno, ahí pues ponía en eso, ¿no? Como pensar qué proyectos autogestionados podríamos sostener o podríamos apoyar, qué espacios de articulación, y luego también creo que no podemos olvidar la parte de la solidaridad internacional o de la articulación con luchas de otros territorios. Creo que esto es uno de los riesgos en los que podemos caer, ¿no? En estos momentos de pandemia, ¿no? De como más cierre en lo local. Creo que la parte de arraigar nuestras alternativas y nuestras propuestas es fundamental, ¿no? Y es una de las cosas que el feminismo también ha puesto encima de la mesa, pero este arraigo no nos puede impedir tener en cuenta, ¿no? Esta mirada más internacional. Entonces ahí habrá que seguir viendo, ¿no? Como, aunque sea desde la denuncia. No, pero yo creo que ha salido un tema interesante, ¿no? Que es eso de, bueno, al menos en este grupo, no sé si queréis contar algo de lo que ha salido en el vuestro, que os he visto ahí más chincho, eje por eje. Creo que no lo mencioné yo. Me cuido un poco antes de... Pero sí, creo que fue Lolita, ¿no? La verdad es que es uno de los frentes ahí, pero ¿quién te financia una investigación de Mondragón? Pero sí, o sea, sin saber realmente qué pasa de puertas adentro de sus fábricas, o sea, no sé quién era de sus directivos que decía, bueno, Mondragón es una cooperativa en Euskadi y una empresa transnacional de puertas afuera, o sea, ellos mismos lo afirmaban así, o sea, que es evidente que quizá sí que, o sea, esto es otra cosa que es como donde se intentan agarrar tanto el gobierno vasco como las propias empresas vascas cuando les empezamos a criticar un poco estas cosas. Es como, bueno, nosotras tenemos un modelo vasco de internacionalización, ¿no? Y empiezan a decir como que su modelo es diferente. Y quizá es verdad que si comparas, ¿no? Si entráramos a comparar pues las condiciones, yo qué sé, de la empresa X y de Gestam o de Mondragón o de quien sea, quizás sí que es verdad que puede ser que hay algunas ¿no? condiciones un poco mejores o a nivel de ambiental quizá no son tan rastreros, tal, pero igualmente siguen yéndose a estos países para rebajar estándares laborales y ambientales, ¿no? O sea, solo ya en sí el esquema de internacionalización empresarial está basado en eso, en aprovechar la división internacional del trabajo, en aprovechar ¿no? como la desregulación ambiental y demás. Y ahí yo creo que no ha salido como el tema también, ¿no? Como más por este grupo de, bueno, es que esto es el modelo, aquí tenemos el PNV ¿no? que basa, ¿no? toda su estructura política, económica, su sustento como partido en este modelo. Y luego también todo el tema de cómo la justificación del empleo lo justifica todo, ¿no? Yo creo que son dos ejes, ¿no? Ahí como que tenemos ahí como metidos. Y creo que las feministas nunca hemos tocado estos temas, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema que está bien del feminismo, que hemos puesto el foco en lo que las argentinas llaman los temas menores, ¿no? Como la vida cotidiana, lo particular, ¿no? Como lo más pequeño, lo más concreto, lo más del día a día, que creo que era un trabajo muy necesario y que teníamos que estar las feministas ahí para visibilizar y para decir, oye, lo que pasa de puertas adentro de las casas es importante. Pero para mirar tanto hacia dentro de las casas nos hemos olvidado de la parte más estructural, ¿no? Y creo que, y luego ahora vamos un poco a las alternativas, pero creo que es verdad que a veces hacemos el salto muy rápido vale, pues nuestro modelo cuál es, y no pensamos en estrategias para ir en contra de este gran modelo económico-político también sustentado, que no le hacemos ningún daño, porque si empezamos a ir a nuestras propuestas de alternativas, ¿no? más pequeñas, más concretas, más cotidianas y demás, son cosas que a veces además pues acaban siendo solo parches, porque si no le arañamos un poco al modelo más macro, pues poco vamos a cambiar, ¿no? Entonces creo que es una reflexión interesante decir, vale, y las feministas ahí, bueno, bravo por Bilgune si metisteis en el cartel CAF y generasteis esto, porque creo que hay que empezar a hacer. Y creo que una de las cosas que tenemos que recuperar también es la idea de la solidaridad internacional también dentro de los propios trabajadores, ¿no? O sea, ¿qué articulaciones se podrían generar ahí entre trabajadores de Gestam de aquí y trabajadores de México o de CAF? O sea, ¿cómo podríamos generar ahí sinergias que sirvieran
Y también cómo podríamos empezar a pensar otro modelo de desarrollo que no estuviera basado en ir a explotar otros territorios, ¿no? Quizá no podemos simplemente volver a traer las fábricas para acá y olvidarnos de México, de China o de Taiwán, pero tenemos que empezar a pensar hacia dónde iríamos, ¿no? Y ahí, no sé, desde el feminismo mucho que podríamos decir, pero quizá podrían salir temas interesantes. Bueno, y ahora sí, vamos a las resistencias y alternativas. Bueno, ahí os he metido también como algunos ejemplos, precisamente de eso, ¿no? Como de denuncia del modelo, que creo que son interesantes. Pues eso, por ejemplo, el caso de Chevron Texaco ya os lo he comentado. Luego está toda la campaña de boicot y desinversiones con el tema de Palestina, ¿no? que ha sido donde hemos colocado ahí a CAF pues un poco en el punto de mira. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? La campaña BDS de cómo articular la solidaridad política y económica con Palestina. Tenemos el ejemplo, ¿no? de la Marcha Mundial de Mujeres, ¿no? Y la alianza con Rana Plaza, que denunciamos cada año el derrumbe de Rana Plaza en el que murieron 1000 trabajadoras, bueno, más de 1000. Y bueno, y las luchas, ¿no? También a nivel sindical, feministas. Luego hablamos también, ¿no? como de diques de contención. O sea, yo siempre digo que para mí el escenario ¿no? como futuro sería que la mejor transnacional es la que no existe, ¿no? O sea, la idea esa de que podemos mejorarlas, de que podemos intentar que no vulneren tantos derechos o que no generen tantos impactos, para mí es falsa. Pero sí que es verdad que mientras no conseguimos que desaparezcan, tenemos que intentar ponerles diques de contención pues a través de regulaciones y demás. Entonces, bueno, ahí os pongo algunos ejemplos. Una que quizá puede ser interesante y bueno, que ahí podríamos intentar también ver qué articulaciones puede haber con el movimiento feminista, es una propuesta que están haciendo desde Euskal Herria Kapitalari Planto, que no sé si conocéis, es una campaña que se creó un poco a raíz de las movilizaciones que hubo contra el TTIP, contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Pues una vez pasó como toda la fase de TTIP, un grupo de organizaciones, sobre todo más alrededor de Bilbao, pero bueno, están sindicatos, el ALA, PSK, luego están pues organizaciones ONGs, REAS, ¿qué más? Bueno, o sea, es como bastante representativa, así como de bastantes organizaciones vascas, aunque de momento opera más desde Bilbao. Y van a hacer una propuesta, bueno, o están preparando una propuesta para demandar que se cree un centro vasco de empresas y derechos humanos, que es un poco como la idea de que se genere como una institución, ¿no? Como un espacio dentro de la institución que controle qué hacen las empresas cuando se van al exterior. No lo vamos a conseguir, pero al menos vamos a generar toda esta reflexión de qué hacen las instituciones y un poco empezar a criticar, ¿no? Esta idea de que las empresas se internacionalicen es bueno de por sí y nos va a traer beneficios a todas, ¿no? Cuando luego vemos que se van y cierran sus plantas aquí, ¿no? Pues volvemos a Gestam, está generando, bueno, Tubacex, no sé, todas, ¿no? Tienen plantas fuera y luego cierran o despiden a gente aquí, ¿no? Entonces, esta idea de que la internacionalización es buena de por sí, hay que ir desmontándola. Bueno, y lo último ya, y ahora sí, las alternativas. Bueno, pues mientras intentamos que desaparezcan, intentamos ponerles diques de contención, también lo que podemos ir haciendo es ir desenchufándonos, ¿no? de nuestras vidas, ir dependiendo cada vez menos de las empresas transnacionales. Y depender menos, tanto a nivel individual y colectivo, comunitario, como también a nivel de modelo económico, ¿no? O sea, yo creo que eso también puede estar, pues lo podemos hacer en todas las escalas, ¿no? Como pueblo, como barrio, como tal de feminista, como asociación. Y ahí, bueno, hemos puesto estas 4, ¿no? Que también las poníamos en el dossier de la Mundo Marcha, pero seguro que podrían surgir más, pero bueno, son como las que creo que están más desarrolladas en la línea de ir generando un modelo económico, productivo y reproductivo alternativo al actual. La soberanía alimentaria creo que no hace falta explicarla mucho, ¿no? Sería la idea esa de dejar de depender de las cadenas globales.
en el ámbito en el que está más desarrollado es en el alimentario, pero creo que la noción de soberanía podría servir para todo, ¿no? Para la soberanía energética, para la soberanía digital, bueno, cultural, no sé, todo lo que se nos ocurra. Pero bueno, creo que además justo con la pandemia se ha abierto ahí como una ventana de oportunidad de ver que esta dependencia de las cadenas globales, de los flujos económicos globales, es súper vulnerable, ¿no? Nos genera una vulnerabilidad tremenda, ¿no? O sea, que vale, se acabó el papel de váter, que no fue grave, podemos vivir sin él, pero otro día se puede acabar, no sé, algo que sea como, ¿no? La fruta, ¿no? En Madrid estuvieron bastante tiempo sin fruta. O sea, es grave depender de cosas tan básicas de que nos lleguen de otros países. Bueno, luego está todo el ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? Como otra forma también de generar empleo, ¿no? Para salir de esta dependencia de que la única forma de generar empleo es que te llega una gran empresa a tu pueblo y genere puestos de trabajo. Bueno, hay otras formas de generar desarrollo más locales. El tema también, ¿no? Del modelo de cuidado y cómo avanzamos hacia una noción de derecho colectivo, ¿no? Que tenga en cuenta tanto la necesidad de cuidados como también la necesidad de que las cuidadoras o la gente que ejerce estos cuidados tengan unas garantías, ¿no? Ay, se me ha ido. Bueno, y luego economías comunitarias también, ¿no? En el sentido de que no todo tiene por qué ser mercantilizado o monetarizado, sino que también podemos empezar a resolver necesidades pues, por fuera del mercado, por fuera de los intercambios económicos. Y más en lo concreto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues hoy salimos de aquí, mañana. Una de las cosas que surge siempre, ¿no? en estas charlas es el tema del consumo, ¿no? Y normalmente nos cuesta, o sea, nos es más fácil pensarlo en lo individual más que en lo colectivo. Y yo siempre insisto en lo colectivo porque creo que, bueno, que nos pasemos cada una, que dejemos de tener nuestra cuenta en el BBVA o nuestra electricidad con Iberdrola, creo que es importante porque si nos salimos de ahí, pues vamos a apoyar cooperativas financieras o energéticas que les va a ir mejor con nuestros recursos, pero con eso no cambiamos nada, ¿no? La forma de cambiar es realmente consiguiendo que en nuestro ámbito más cercano pues se vayan generando también estas alternativas que puedan ir creciendo, ¿no? Entonces creo que cada vez más, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo hemos trabajado más desde el feminismo, va a ser necesario pensar en formas de militancia que no sean solo en lo teórico o en lo más de denuncia, sino que también tengan una parte de producción, ¿no? de la vida y reproducción de la vida, de generar formas de sostener la vida en lo más inmediato, desde la energía que consumimos, los alimentos que consumimos, de qué forma vivimos, etcétera, ¿no? Otro frente ahí, temón, que aquí no se puede tocar es el tema de la propiedad privada, ¿no? Y de comprarse un piso a partir de los 30 años o los 40, ya no sé. También, ¿no? O sea, yo creo que cuando pensamos en las alternativas, pues además pues, tenemos que empezar a ir un poco más allá de lo fácil, ¿no? O sea, es verdad que pues eso, pasarnos a Fiare o a Goyener, bueno, puede tener su momento burocrático de ir a la oficina, pero luego es fácil. Tenemos que empezar a pensar un poco más, o sea, cómo podemos transformar nuestras vidas, no solo desde lo individual y desde el flagelarnos, ¿no? Porque eso también es algo muy poco feminista, ¿no? Generarnos ¿no? culpa y responsabilidades, pero sí pensando como de forma colectiva cómo podemos hacer para acceder a las necesidades pues, más básicas de otras formas. Y bueno, ahí pues ponía en eso, ¿no? Como pensar qué proyectos autogestionados podríamos sostener o podríamos apoyar, qué espacios de articulación, y luego también creo que no podemos olvidar la parte de la solidaridad internacional o de la articulación con luchas de otros territorios. Creo que esto es uno de los riesgos en los que podemos caer, ¿no? En estos momentos de pandemia, ¿no? De como más cierre en lo local. Creo que la parte de arraigar nuestras alternativas y nuestras propuestas es fundamental, ¿no? Y es una de las cosas que el feminismo también ha puesto encima de la mesa, pero este arraigo no nos puede impedir tener en cuenta, ¿no? Esta mirada más internacional.
Entonces ahí habrá que seguir viendo, ¿no? Como, aunque sea desde la denuncia, desde el conocimiento de qué está pasando, o sea, cómo nos quitamos la venda de eso, ¿no? De saber qué empresas, ¿no?, de nuestro territorio se han ido a otros lados y nos da igual cómo operan, pues empezar a preguntar, ¿no? Además, eso de ser un poco incómodas, las feministas lo sabemos hacer, ¿no? Eso de cuestionarnos, ¿no?, nuestras propias contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que igual que lo hemos hecho en relación, ¿no?, a las prácticas machistas y patriarcales, pues también lo podemos hacer en relación a las prácticas coloniales o explotadoras, ¿no? Obviamente, pues siendo muy conscientes de la situación en la que estamos, ¿no? Y también sin caer en responsabilidades individuales, conociendo el marco, conociendo que si alguien de nuestra cuadrilla se va a México, a no sé dónde, a trabajar, es porque aquí no hay trabajo, pero entonces también pues poder poner en cuestión qué está pasando aquí, ahí, ¿no? O sea, creo que tenemos que empezar a poner estos debates encima de la mesa.